Bueno, buenos días a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy. Como saben, hoy tenemos una clase práctica. Vamos a trabajar en profundidad algunos aspectos del texto de Eloy Arias Castañón. Concretamente, vamos a profundizar lo que tiene que ver, bueno, con algo que ya había empezado a introducir Beatriz la última clase, sobre la revolución industrial y la transición hacia el capitalismo, ¿no? Que hace uno de los aspectos centrales no solamente del siglo XVIII, sino también de la transición hacia la modernidad. Para que hagamos un poco de memoria, más o menos lo que hemos estado trabajando en las últimas clases en la materia, la idea, ¿no es cierto?, estamos ahora en el siglo XVIII, ya trabajando esa transición, dejando de lado lo que fue el antiguo régimen, concretamente lo que tenía que ver con las estructuras feudales, y el camino es ese proceso, largo proceso, hacia la modernidad, ¿no? Y en ese sentido, en ese proceso hacia la modernidad, el capitalismo va a ser una de las piezas fundamentales, ¿no?, para entender la modernidad. Antes de pasar, bueno, como les decía, a una clase práctica, tenemos algunas preguntas para trabajar unos aspectos centrales del texto. Sí, nos interesa hacer reflexionar sobre algunos puntos que mantiene el autor y que son importantes para ubicarlo, ¿no es cierto?, dentro de la materia. Y también, bueno, a la hora que ustedes tengan que estudiar la materia, saber en qué centrarse de este texto. Un texto que, como habrán notado, no es muy complejo. De hecho, la clase de hoy no creo que nos lleve la hora y media que tenemos pautada, ¿no es cierto?, para dar. Va a ser mucho más breve. Pero sí, entonces, bueno, me interesa que trabajemos unas cuestiones puntuales primero, antes de pasar a las preguntas sobre el texto, ¿no? En primer lugar, tener en cuenta, ustedes cuando tengan que leer el texto, o cuando lo han leído ya saben a qué me voy a referir, que tiene que ver con el enfoque del mismo, ¿no? Es un enfoque eurocéntrico, como bien les explicaba Beatriz también en la clase pasada, centrado específicamente en el caso inglés. Esto tiene que ver con que el proceso, ¿no es cierto?, de la revolución industrial en el siglo XVIII está ubicado geográficamente en Inglaterra, fundamentalmente. Como le decía a Beatriz, no se da este proceso de industrialización en todas partes de la misma manera. Es otra cuestión que, como habrán visto también en la clase de Beatriz, ya hacía foco, bueno, de la parte de Norte Europa, y si bien hay algunos otros focos, sobre todo en Alemania, en algunas partes de unas regiones de Francia, una parte de Europa todavía mantiene patrones de producción vinculados sobre todo al agro y fundamentalmente a patrones de organización de tipo feudal, ¿no? Si nos vamos más al este, a Rusia, por ejemplo, donde, por ejemplo, la cuestión de los siervos va a extenderse largo en el tiempo, incluso hasta bien entrado el siglo XIX, por ejemplo. Otra cuestión importante, perdón, y esto va a tener mucha relevancia con lo que es, sobre todo, que lo que más nos interesa a nosotros es España, ¿no? La clase que viene van a trabajar el tema de las reformas borbónicas, algo vamos a decir hoy sobre eso, pero bueno, ahí tenemos claramente un caso particular, el caso español, cómo España ingresa en este nuevo momento, ¿no es cierto?, de este nuevo sistema económico que se está gestando a partir del siglo XVIII. Otra cuestión importante a tener en cuenta, que el autor medio como que lo mezcla un poco, tiene que ver con que esta primera etapa, la que estamos entrando, y la que queremos ver en esta unidad, que es correspondiente al siglo XVIII, es una etapa predominantemente textil, ¿sí? Cuando hablamos de revolución industrial en este momento, tenemos que tener en cuenta que no hay todavía las grandes fábricas que uno por ahí se imagina. Si han leído las obras de Charles Dickens, por ejemplo, esos escenarios que él describe, todavía en el siglo XVIII no están dados, ¿sí? Porque es una etapa fundamentalmente de corte textil, ¿no? Lo que va a ser la punta de lanza en esta etapa es lo textil. El autor, los que leyeron el texto habrán visto que eso del final habla sobre lo que tiene que ver, bueno, con el hierro, con la revolución también que tuvo el transporte, especialmente
el ferrocarril, pero eso ya es más entrado en el siglo XIX y ya es lo que se conoce como la segunda etapa de la revolución industrial. Esto no quiere decir que durante el siglo XVIII no existieran las fundiciones, o los grandes hornos industriales que fundamentalmente trabajaran hierro. Sí existe, pero en una escala muy reducida. No va a ser en la gran escala que va a tener a partir del siglo XIX, sobre todo a partir del desarrollo del ferrocarril, ¿no? Entonces, tener en cuenta que en esta primera etapa, en este primer momento, en el siglo XVIII, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿cuáles son las producciones manufactureras predominantes? Lo textil, ¿sí? Fundamentalmente, lo que también trabaja el autor, a través de la introducción del algodón, ¿sí? El reemplazo de la lana por el algodón. Tener en cuenta también que el capitalismo, el sistema capitalista va a ir mutando, ¿no? Es lo mismo que esto lo marca bien el autor sobre el final, viene sobre el final del texto, dice, bueno, que en esta primera etapa el capitalismo va a tener unas características, que es un poco también el hecho de empezar a pensar este nuevo sistema, y ya para el siglo XIX va a adoptar otro tipo de características, ¿no? Un capital más financiero, más monopólico. Ahí ya tenemos también la cuestión de la construcción de los grandes imperios, ¿no? Bueno, ahí por eso ya queda más para el siglo XIX. Otro punto importante a tener en cuenta que hay que considerar es la aparición o la importancia que va a tener el mercado. Que, como decía Beatriz en la clase anterior, va a tener estructuras distintas y va a ser condiciones asimétricas. Esto quiere decir, no es lo mismo el mercado inglés, no es lo mismo el mercado de las colonias, no es lo mismo los mercados de otras potencias europeas, ¿no? Caso España, por ejemplo. Hay que tener en cuenta esa cuestión también, ¿no es cierto? La cuestión del consumo, qué es lo que se consume, para quién está pensando ese mercado, ¿no es cierto? Claramente Inglaterra está pensando con esta revolución que se da en lo textil especialmente, bueno, abastecer no solamente a su propio país, a su mercado local, o al mercado también de sus propias colonias, sino también al resto del mercado. Ya hay pensar en términos globales, ¿no es cierto? Que es un poco también lo que tiene que decía Beatriz, voy a recuperar mucho lo que dijo Beatriz en la clase anterior, cuando ella les marcaba cómo va variando, cómo va transformándose las rutas comerciales, ¿no? Ya estamos hablando de un mundo mucho más global, si se quiere, ¿no? Entre comillas, con la gran difusión que hay entre las rutas comerciales y cómo otras regiones periféricas, bueno, América ya estaba, ¿no es cierto?, inserta dentro del mercado, o dentro de esta economía mundo, si se quiere, pero bueno, cómo empezar a avanzar sobre África, sobre Asia, y eso va a ser también lo que va a brindar la base de los grandes imperios europeos en el siglo XIX, ¿no? Ya en el siglo XIX se empieza a hablar de imperialismo. Todas las grandes potencias europeas tienen colonias, no solamente en América, sino también han avanzado mayormente sobre África y sobre Asia. Otra cuestión importante, bueno, que ya lo había mencionado cuando empecé la clase, la relación de capitalismo y modernidad, ¿no? Que son elementos recíprocos. No se puede pensar la modernidad sin el capitalismo y tampoco se puede pensar el capitalismo sin la modernidad, ¿no? Y ahí fundamentalmente lo que va a ser importante es la idea de individuo, ¿no? Esta cuestión ya empezar a dejar las estructuras bien típicas del feudalismo, ¿no? Lo que tiene que ver con los gremios, con las corporaciones, sino empezar a pensar en términos de individuo, ¿no? Algo que después, en esta etapa muy en lo filosófico, ya sobre finales del siglo XVIII, sobre todo a partir de la Revolución Francesa, ya en términos políticos, ¿no? Sobre todo cuando se sancionen los derechos del hombre. Bueno, eso lo vamos a ver después en la unidad 5, así que no me voy a detener en eso. Y un último punto a tener en cuenta, que tiene que ver con el efecto de arrastre que va a traer este primer momento de la revolución industrial y que ya va a empezar a integrar más activamente a todo el globo, ¿no? Por lo menos a aquellas regiones en donde los europeos habían avanzado, no solamente Europa, sino también fundamentalmente América. ¿Por qué?
Porque la industria, esta incipiente industria que empieza a surgir en Inglaterra, va a requerir de ciertos insumos, ¿no? ¿Y dónde va a encontrar estos insumos? Lo va a encontrar en las colonias. No solamente en sus propias colonias, las colonias norteamericanas, sino también en las colonias hispánicas, ¿no? Entonces ahí tenemos un punto importante, porque si bien es cierto que, como hemos visto en las clases anteriores, la relación entre las colonias hispánicas y la metrópoli, España, una relación de monopolio, es decir, el único que podía comercializar con las colonias era España. Esto se va a ver visto también roto cuando empiecen a importar materias primas a Inglaterra que va a necesitar, como algodón, pero también tintes para teñir las telas que empiecen a producir, cuero para las maquinarias, para las correas de las maquinarias, y también obviamente para recepcionar la producción inglesa, fundamentalmente en esta primera etapa, ¿no? Y tenemos también la cuestión que marcaba Beatriz, y van a encontrar también, por ejemplo, en el texto de Brady, no me sale ahora la palabra, ¡ay! Se me escapó la palabra. Bueno, ya me voy a acordar. Siempre pasa esas cosas cuando uno quiere una palabra, decir algo, un concepto, no sé, y se sale de la cabeza. El contrabando, no me sé la palabra, está. Ahí va a ser el papel que va a tener el contrabando, ¿no? Entonces, por más que ese monopolio funcione relativamente bien, va a tener estos momentos, ¿no es cierto?, estos huecos, muchas veces también generados por la propia burocracia española, sobre todo lo que tiene que ver con lo que fue el contrabando en el Río de la Plata. Bueno, para mantener activo algunos rincones, algunos lugares del imperio, bueno, había que hacer la vista gorda para mantener poblado esos lugares, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esa cuestión también en este primer momento del proceso de revolución industrial. Hasta acá se entendió, más o menos eran los puntos importantes que queríamos que ustedes tuvieran en cuenta al momento de leer el texto, y dónde centrarse, ¿no? Más que nada por esa cuestión de tener fundamentalmente en cuenta esto, ¿no? Que cuando hablamos de revolución industrial en este primer momento, hablamos de Inglaterra fundamentalmente, y que no se dio en todas partes de la misma manera. Bien, si esto quedó claro, cualquier cosa sobre el final de la clase, si surge una duda, me preguntan, obviamente. Ulises, ¿qué querés que repita? Ulises, ¿qué querés que repita? Pueden abrir el micrófono, chicos, también si quieren hablar, no hace falta que... Lo de América, fundamentalmente, bueno, esto que les marcaba, que si bien hay un sistema monopólico entre las colonias hispanoamericanas con España, y si un sistema monopólico que funciona relativamente bien, este monopolio se va a romper de alguna manera, sobre todo mediante el contrabando, y van a materias primas de las colonias hispanoamericanas, van a importarse a Inglaterra como insumos. Esto que yo les marcaba, ¿no es cierto?, las cuestiones, bueno, de los tintes para teñir las telas, el cuero para las correas de las maquinarias, y obviamente también para recepcionar ciertas mercancías que España no produce, ¿no? Y no me voy a adelantar porque después lo vamos a trabajar ya dentro de unos minutos más en profundidad, pero tiene que ver con eso fundamentalmente lo de América. Bien. ¿Alguna otra consulta sobre esta cuestión? La clase la estamos grabando, después la vamos a subir al aula virtual. La idea entonces, yo acá traje algunas preguntas para ir trabajando juntos, y que son preguntas que tienen que ver fundamentalmente con aquellos aspectos más importantes del texto, ¿no? En primer lugar, lo que nos interesaría trabajar es ir viendo cómo se empieza a gestar este proceso, ¿no es cierto?, de revolución industrial,
sobre todo lo que tiene que ver con la transferencia de la especialización sectorial que marca el autor, y qué actores intervinieron en el mismo. No sé si pudieron encontrar eso en el texto cuando estuvieron leyendo, o a qué hace referencia esa cuestión, ¿no es cierto?, de la transformación de la especialización sectorial. Pueden abrir el micrófono y decirlo oralmente. ¿A qué hace referencia esa cuestión de la transformación de la especialización sectorial? ¿O cuál es el origen, o cuál es la base, ¿no es cierto?, para este proceso de industrialización incipiente que se va a ir dando en este periodo? ¿Qué dice el autor sobre eso? Antes de la cuestión tecnológica. Lo que dice Tiziana es, lo vamos a trabajar un poquito ya ahora, pero no tiene que ver con eso. La revolución agraria, muy bien, exactamente. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es la importancia, ¿no es cierto?, del agro? Hola, profe, ¿puedo hablar? Sí, ¿cómo va, Juan? Sí. Que no, que las distintas innovaciones que se van dando en el campo de la agricultura sientan un precedente para la posterior instalación de las primeras fábricas de tejido especialmente. O sea, las primeras asociaciones textiles obreras, en el sentido de los talleres, fue como sentando un pequeño precedente, las distintas leyes de cercamiento y la revolución agraria facilitaron primero el abastecimiento del mercado externo y entonces la transferencia de producir materias primas a producir bienes de consumo. Y no tienen algo que ver también la migración que se va dando lentamente del trabajo y los talleres textiles del campo a las empresas de la ciudad. Sí, en verdad lo que dice el autor es que eso se da más sobre todo en el siglo XIX. En un primer momento, en el siglo XVIII, en verdad no es tan importante, no hay tanta migración del campo a la ciudad. Sí tiene que ver con esto que vos decías al principio, ¿no es cierto? Las ciertas innovaciones que se dan en el área, sobre todo del campo, de la agricultura, que permiten, por un lado, pasar o sobrepasar lo que tiene que ver con la hambruna, ¿no? Porque se empieza a producir más alimentos, al producirse más alimentos se puede mantener a mayor cantidad de personas, se extiende, obviamente, también la vida de estas personas, ¿no? La esperanza de vida se extiende en el tiempo. Y también lo que decía Juan Cruz, que empiezan a surgir estos pequeños, que todavía no son trabajadores o no son obreros, son artesanos. Este proceso también de cercamiento de las tierras, ya no hay un modo de producción, ese modo de producción que teníamos vigente durante el feudalismo, es decir, que los campesinos trabajaban en la tierra del señor feudal, y la tierra comunal, ya no se da más, ¿no? O sea, hay un proceso de acercamiento, empiezan a surgir un nuevo actor, que ¿cuáles van a ser esos nuevos actores? Fundamentalmente, que tienen que ver con esto del proceso de acercamiento. ¿Qué actor genera? Que tiene que ver con esto que decía Juan Cruz, que estaba bien lo que estaba diciendo. Más que empresarios, lo que van a surgir son los arrendatarios, ¿no? Arrendatarios, otra cuestión también, cuando hablamos de, muy bien lo dice Juan Cruz, artesanos, asalariado rural, son los arrendatarios, ¿no? Aquellas personas que empiezan a acumular cierto capital y ese capital lo van a empezar a invertir, incluso también los propios artesanos que empiezan a invertir, a ahorrar, y ese capital lo invierten en nuevas tecnologías para
aumentar la producción, que es artesanal, ¿no? Porque es una producción, incluso como decía Beatriz en la clase anterior, hogareña, ¿no? En el tiempo libre que disponen los campesinos entre la cosecha, una cosecha que se hace también mucho más fácil de trabajar en el campo, no solamente por el proceso de cercamiento que reduce las hectáreas a cultivar por familia, sino también el rendimiento de la producción. Y entonces hace que en ese tiempo ese tiempo libre que dispone la familia pueda empezar a producir comprando materia prima, incluso a veces los propios comerciantes, los propios viajeros que compran la materia prima en los mercados la distribuyen entre las distintas familias y producen los paños que después son vendidos nuevamente a este comerciante y los vende en otros mercados, ¿no? Empieza ahí a circular y también se facilita el intercambio, obviamente, ¿no? Porque ahí también tenemos, estoy leyendo lo que plantea Tiziana, la construcción del mercado, ¿no? Es un mercado que ahora empieza a crear otra cuestión que es la demanda, ¿no? Digo, si antes estaba la cuestión de la autosuficiencia, y esto va a ser también importante, sobre todo cuando veamos lo que va a pasar en América. Antes había antes de comunidades, perdón, que eran autosuficientes, que producían para su propio consumo. Ahora con esta cuestión, ¿cierto?, la construcción del mercado, surge y empieza a crearse, se necesita una demanda, ¿no es cierto?, empezar a consumir, ¿no?, a comprar algo que uno no produce. Y esto va a tener unas características y va a traer algunos problemas, ciertamente, sobre todo en las colonias hispanoamericanas, que es lo que a nosotros nos interesa. Y tiene que ver con la cuestión de los cambios técnicos, que también muchos mencionaban, ¿no? ¿Y qué plantea el autor sobre los cambios técnicos? ¿Cómo se van dando? ¿De qué hablamos cuando hablamos de cambios técnicos? ¿De qué hablamos, chicos, chicas? ¿Cómo se van dando estos cambios técnicos? ¿Qué son estos cambios técnicos que estamos viendo en el siglo XIX? Perdón, siglo XVIII. Bien, son innovaciones que permiten multiplicar los procesos productivos. En verdad, en este momento, no tanto, a ver, sí en el sentido, bueno, de lo que plantea el autor, sobre todo sobre el carbón, que tiene que ver más que nada por el consumo familiar. Todavía no estamos hablando de ese gran insumo, ¿no es cierto?, energético en la producción de manufacturas, porque las manufacturas son fundamentalmente en un nivel muy, muy reducido todavía, ¿no? Lo que le decía al principio, no pensemos en la industrialización en el siglo XVIII en las grandes fábricas. Tiene que ver con... A ver, Ulises, vos decís, eso dice que viene de la Edad Media. ¿A qué hace referencia? Les digo, chicos, también puedan hablar a través del micrófono, no hace falta que escriban. Profe, Sí, Lucía, buen día, buen ¿cómo día. va? Sí, mejor por acá, sí, no escribo tanto ahí. No, me surgió la duda porque estoy, bueno, también acá con el texto. Es decir, la pregunta a la que usted se refiere es donde el autor habla de las transformaciones que se dan desde el transporte y cómo este transporte pasa a ser, digamos, bien un medio físico, lo que permite el intercambio más fácil y eficaz de esta productividad que veníamos hablando. Bien, ese es un aspecto, ¿no? La cuestión de los medios de transporte, sobre todo de los marítimos. En verdad, el ferrocarril todavía en el siglo XVIII no estaba muy desarrollado, se va a empezar a desarrollar más que nada en el siglo XIX, ya en la segunda etapa de la revolución industrial. Pero tiene que ver también con, fundamentalmente lo que decía la cuestión de la productividad, con que no hay grandes todavía inventos, ¿no es cierto?, que van a plantear los autores, el autor, perdón, sobre esta cuestión, sino que son más que nada aquellos insumos o aquellas invenciones que le permiten al artesano mejorar su productividad, fundamentalmente. Eso tiene que ver la cuestión de los cambios en la técnica. Genial. Resolver un problema técnico
para aumentar su productividad. Por eso son cuestiones muy incipientes, por eso yo les remarcaba varias veces que en este momento, en este periodo, no pensemos el proceso de industrialización a gran escala o en esas grandes fábricas, ¿no es cierto?, con grandes chimeneas que emiten humo constantemente, que eso es más que nada en el siglo XIX. En este momento son cuestiones, cambios técnicos que ya vienen también, lo que planteaba ahí Ulises, la cuestión, decía, bueno, de cuestiones que venían ya del periodo anterior, a utilizar nuevas herramientas y a masificarlas, ¿no es cierto? Y a empezar también a crear algunas otras, como por ejemplo el telar mecánico. El telar ya existía, obviamente lo manejaba una persona, pero con la introducción, lo más tecnológico que va a haber en este periodo va a ser, por ejemplo, la máquina de vapor, ¿no? A eso sí va a ser una fuerte revolución en el sentido de que se reemplaza, o empieza a reemplazar lentamente la fuerza física, ¿no?, de una persona o de animales, por un motor, ¿no?, en el motor a vapor, fundamentalmente. Pero tiene que ver con esta cuestión, ¿no es cierto? Dice el autor, y leo ahí un fragmento que encontré, dice: lo importante no era el invento en sí mismo, sino su aplicación efectiva, la innovación, que solo puede plantearse cuando las condiciones económicas hicieran visible su utilización. Yo creo que esa frase sintetiza bien lo que estamos hablando, la cuestión de los cambios en la tecnología que empiezan a experimentarse, ¿no? Obviamente, bueno, ahí lo que dice Tiziana, dice, se empieza a hablar también del mercado exterior. Sí, esto que decíamos al principio, cuando haya una producción que logre, no solamente logre llenar el mercado local, se debe expandir, ¿no? Porque empieza a producirse más. Bueno, ¿qué pasa con aquello que no se logra vender en el mercado local porque ya se vendió, ya está saturado el mercado local? Y bueno, hay que extenderse, hay que expandirse hacia otros mercados, buscar otros mercados, ¿no? Y las colonias van a ser ese otro mercado para satisfacer y para llenar con lo que se viene produciendo cada vez en mayor cantidad, ¿no? Recuerden lo que planteaba la profesora Dávilo en la clase anterior, ¿no? La revolución industrial implicó un salto especialmente en lo cualitativo, ¿no? Empezar a producir más y mejor, con mejores herramientas, fundamentalmente. Ignacio, no sé qué querés que repita. La frase del texto, lo que plantea el autor. Arias Castañón dice, bueno, que lo importante no era el invento en sí mismo, sino su aplicación efectiva, la innovación, que solo pudo plantearse cuando las condiciones económicas hicieron visible su utilización. ¿Qué quiere decir esto? Que el invento por el invento mismo no era importante, sino era el fin que tenía ese invento, ¿no? Que a veces eran inventos muy rudimentarios, no estén pensando en una cosa muy tecnológica, muy sofisticada. Era, bueno, ver cómo con algo que ya existía, que ya tenía, cómo mejorarlo para producir más, fundamentalmente, ¿no? Y bueno, la innovación, ¿no es cierto?, solo para plantearse, bueno, cuando las condiciones económicas, dice, hicieran viable esa utilización, ¿no? Y esas condiciones económicas son la ampliación del mercado, estos nuevos cambios en los paradigmas que empiezan a darse, a producirse en este momento. Bien, Lucía, así que por eso la técnica tiene un rol primordial en este sentido, ¿no? En el sentido, bueno, de empezar a producir más, y cómo hacer para producir más y sostener esa producción cada vez más incipiente, que después, como yo les dije, se va a trasladar en otras áreas de producción, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con la producción de hierro, mucho más adelante. Eso también es importante, muy bien Tiziana. Tiziana dice, técnicas que no requerían mucho capital. En este momento la inversión de capital es poco. Por eso dice el autor también que muchas veces no es que haya un empresario, o sea, una persona extremadamente rica que invierta en esto, sino que también los propios trabajadores, los propios artesanos, son los que invierten sus ganancias en mejorar su propia producción, ¿no? Comprando maquinarias o comprando diversos insumos, ¿no? Y ahí lo que aporta Lucía dice, también porque eran básicas y sencillas. Entonces, en este sentido, de ser técnicas básicas y sencillas, sea mucho más fácil que más personas pudieran invertir el capital que ahorraban
en mejorar la producción. Obviamente, la idea de mejorar la producción se traducía en obtener mayores ganancias a futuro, ¿no? Me refiero que si una persona producía 10 paños de algodón, si invertía lo que había ahorrado, lo que había ganado en la venta de esos 10 paños y compraba algún tipo de artefacto, por ejemplo, un telar mecánico o algo por el estilo, iba a producir 40, ¿no? Entonces, bueno, esa diferencia era lo que estaba buscando, ¿no es cierto? Mejorar en la producción, y obviamente si mejoraba la producción, vendía más y ganaba más. Esa es un poco la idea que perseguía en este momento. Por eso me refiero a esto, es muy importante tenerlo en cuenta, que cuando hablamos de inversión de capital, no pensemos en los grandes capitalistas, los grandes magnates que sí van a empezar a surgir en el siglo XIX, después ya en el siglo XX, ¿no? Esa figura, ¿no es cierto?, del multimillonario, ¿no? Acá, en este momento, un pequeño artesano podía autofinanciarse a sí mismo. Bien. Y en ese sentido, ya alguien mencionó ahí, que lo dejamos medio de lado, la cuestión del Estado, ¿no? El Estado empieza a intervenir. ¿Y de qué modo va a intervenir el Estado? Y acá es importante tener en cuenta que el autor se refiere al Estado inglés. ¿Cómo interviene el Estado? Hola, profe, ¿se escucha? ¿Qué tal, Gregorio? Buen día. No, dice el autor que básicamente en Inglaterra el rol del Estado fue permitir de algún modo facilitar las condiciones para que se den esos intercambios, ya sea Inglaterra con otros, con por ejemplo las colonias, en otros lugares del mundo y dentro del propio mercado inglés, de poder sostener justamente ese intercambio sin que se den conflictos mayores que lo impidan de algún modo. Bien. Sí, sobre todo lo que dice el autor es que, bueno, en verdad lo que hizo el Estado inglés, sobre todo no intervenir, no obstaculizar al individualismo, ¿no? Lo que dice, bueno, que la gran mayoría de los procesos industriales, en el caso de Inglaterra, fue llevado a cabo por particulares, ¿no? Y el Estado, en ese sentido, se ocupó, bueno, de brindar cierta seguridad, ¿no es cierto?, lo que planteabas, Gregorio, hace un ratito muy bien, plantear ciertas seguridades, ¿no es cierto?, o facilitar los intercambios con las colonias, por ejemplo, pero lo que va a mantenerse una función, ¿no es cierto?, una función indirecta, como dice Julián acá, ¿no?, establece como función indirecta. El Estado no interviene, sino que ya hay un cúmulo de capital, de saber también, ¿no es cierto?, originado por particulares, que es lo que va a motorizar este proceso de industrialización, ¿no? Que tiene que ver también con los cambios políticos que tuvo Inglaterra entre el siglo XVII y el siglo XVIII, que es un poco lo que vimos en la unidad anterior. Diferente va a ser, como bien dice Ornella, dice, bueno, en otros países del continente se necesitó más presencia estatal, muy bien. Y uno de los lugares donde se necesitó una presencia estatal mayor es España. Lo que vamos a ver en la clase anterior, la clase que viene, perdón, las reformas borbónicas. Y ahí tenemos claramente una cuestión importante que sí me gustaría detenerme en unos minutos, si bien después lo van a ver con mayor detalle el viernes que viene. Tiene que ver con que España está en una situación de atraso económico y fundamentalmente una debilidad de la iniciativa privada. Esto es lo que va a marcar el autor, ¿no? Que es algo precisamente contrario a lo que está pasando en Inglaterra. En Inglaterra la iniciativa privada era muy fuerte, ¿no? Y la iniciativa privada es la que motoriza este proceso de industrialización incipiente. En España no hay esto. En España es el Estado el que debe hacerse cargo, debe intervenir y generar ciertos mecanismos para subvertir la situación de atraso económico y de dependencia, de fuerte dependencia que se encontraba España, ¿no? España en el siglo XVIII es entendida como una economía pasiva, una economía que lo único que produce son materias primas. Como también explicaba muy bien, vuelvan cualquier cosa a la clase de la semana pasada de Beatriz, ella dice, bueno, que lo que España era, o sea, compraba manufacturas al exterior, obviamente para consumo de España, pero también para el consumo de las colonias, más allá que también ahí tenemos lo que les decía al principio, la cuestión del contrabando, y cómo se empieza a colar esa otra producción de otros
países que empiezan a comerciar directamente con las colonias hispanoamericanas, más allá de la cuestión del monopolio que existía entre las colonias y la metrópoli española. Entonces lo que le decía, bueno, hay un desfasaje en la balanza de pagos, en la balanza comercial española, el hecho, bueno, de solamente producir materias primas y comprar manufacturas, que lo va a solucionar, ¿no?, con la importación de la plata americana, ¿no?, fundamentalmente de la plata que extraía de Potosí y de México, ¿no? O sea, eran los dos grandes centros mineros que tenía España. Entonces, en el siglo XVIII, cuando se produce un cambio de dinastía gubernamental en España, o cuando los Habsburgo se retiran, porque el último Habsburgo en verdad no deja herederos, entonces asumen los Borbones el trono español, hay un cambio y hay una pretensión de que España sea una economía activa, ¿no? Una economía que, a eso voy, Ulises, una economía que empieza a producir manufacturas. ¿Cómo lo hace eso? Bueno, fundamentalmente aplicando una fuerte política impositiva. Una política impositiva que va a, por un lado, a alentar la producción de manufacturas en España, y por otro lado que va a desalentar la importación de materias primas, es decir, dejarle de vender los insumos a Inglaterra, por ejemplo, o a Holanda, para que esos insumos queden en España y producir la manufactura España. Ese sería fundamentalmente el rol del Estado español, ¿no? Orientando mediante una serie de políticas económicas que también van a repercutir en América. ¿Por qué? Esto que yo les marcaba al principio de la clase. En América hay economías autosuficientes, hay comunidades autosuficientes, ¿no es cierto? Producen lo que van a consumir. Eso no le conviene a España. ¿A España qué le conviene? A España conviene que la colonia compre lo que produce, lo que se produce en España, lo que se produce en la península. Entonces también aplica una serie de fuertes restricciones impositivas en América para desalentar el comercio interno entre las colonias y empezar a producir, la idea era, bueno, que consumieran las manufacturas que se van produciendo en España, perdón. Esto va a traer una serie de consecuencias bastante graves, sobre todo en el área andina, que lo van a ver con mayor centralidad en la clase que viene y el martes próximo, así que yo no me voy a detener mucho en eso. Y en verdad no funcionó, justo ahí respondiendo un poco a la pregunta de Juan Cruz, eso funcionó. En verdad funcionó a medias, porque básicamente al centrarse fundamentalmente en una política impositiva, se dejaron de descuidar los aspectos productivos, ¿no? Y además otra cuestión importante, bueno, ¿de dónde comprar las maquinarias que necesitaba España para producir? Porque España no produce sus propias maquinarias para aumentar la producción, sino que se las compra a Holanda, a Inglaterra, entonces en verdad no termina resultando muy bien esta política. Si en un primer momento se logra restablecer cierta normalidad o cierta regularidad, después no termina rindiendo buenos frutos esta política económica. Pero bueno, ahí tenemos, por ejemplo, en el caso español, la fuerte intervención del Estado, sobre todo en la aplicación de políticas impositivas. ¿Sí? ¿Se entendió esta cuestión? Vuelvo a repetir, lo van a ver con mayor detalle y lo van a ver mejor en la próxima clase. Yo lo doy muy por arriba porque no quiero ser reiterativo con lo que dé Marina y Tomás. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Bien. Perfecto, entonces. Y vayamos entonces al último punto que me interesa resaltar, lo que marca el autor, ¿no? Hablamos de los cambios técnicos y también hay cambios económicos, ¿no? Y esto es importante que nos interesa que ustedes sepan cuáles son esos cambios en la mentalidad y en el pensamiento económico que empiezan a producirse en este momento. ¿Qué dice el autor sobre esta cuestión? Liberalismo, bien. ¿Qué implicó el liberalismo? ¿Cuáles eran los objetivos del liberalismo? ¿Qué buscaba en lo económico?
Hola, profesor. Sí, Juan. El liberalismo implica a nivel económico una doctrina que valora por sobre todas las cuestiones la propiedad privada y las libertades individuales. Bien. Considera que el mundo se rige bajo un orden natural y aplican esta idea del orden natural al régimen económico que se va a materializar en la riqueza de las naciones cuando Adam Smith plantea la teoría de la mano invisible, es decir, que el mercado se autorregula. Bien, bien. Al ser la propiedad privada superior al resto de las cosas, consideran que el Estado debe tener un papel nada más de garante del desarrollo de esas actividades privadas, libres y voluntarias, y que, según el propio Adam Smith, se debe dedicar a aquellas actividades en las cuales la iniciativa privada no ha llegado aún. Por ejemplo, el desarrollo de obras públicas, garantizar la defensa y cuestiones como esas. Bien, bien, muy bien, Juan, perfecto, a eso es, muy bien. Perdón, estoy leyendo los comentarios que hacen. En verdad, Rocío, no es que culmina con la ilustración, sino que la ilustración es lo que va a garantizar, ¿no es cierto?, este pensamiento, esta revolución en el campo de las ideas, ¿no? También sobre la ilustración no me voy a detener mucho porque después vamos a tener incluso un práctico sobre ilustración, así que no me voy a detener en eso. Pero tiene que ver con la ilustración, bueno, un cambio en el sentido de cómo se llevaba a cabo nosotros el pensamiento durante los feudales. Es decir, a ver, la utilización de la razón, fundamentalmente, ¿no? Empezar a trabajar con la razón y dejar de lado esas cuestiones, ¿no es cierto?, sobrenaturales, o el pensamiento fuertemente anclado en lo religioso. Profe, Sí, Lucía. disculpe que la corte. No, pero por lo que usted estaba diciendo y también tomando algunas palabras del autor, él como que habla mucho del papel de la crítica, digamos, centrado en este proceso del liberalismo político, en el socioeconómico, digamos, que es como que la gente empieza, las sociedades, a ver las cosas de otra manera y la posibilidad de cuestionarse o de repensar ciertas cuestiones y decir, bueno, no todo es un orden natural, ni todos los poderes son divinos de Dios, digamos, y baja de esa manera, sino que existe una ordenación de orden, digamos, sí, más terrenal, y que entonces ahí empezamos a cuestionarnos otras cuestiones y decir, esto puede ser de una manera o puede ser de otra. Claro. Por eso, todo este pensamiento se inicia con la ilustración, ¿no es cierto? Todo este pensamiento económico. No es que culmina la ilustración, sino todo lo contrario. Por lo menos por lo que comentaba acá Rocío, que es la ilustración la que va a posibilitar este nuevo modo de pensar, desarrollo teórico, ¿no es cierto?, que va a haber a partir del siglo XVIII. Muy bien lo que me marcaba entonces Juan Cruz, creo que el compañero que habló sobre la escuela clásica fundamentalmente, ¿no? Porque ahí surgen también dos teorías económicas que va a hablar el autor, ¿no? Por un lado la teoría clásica, o la liberal capitalista, que es la que marcaba el compañero muy bien, ¿no? La cuestión de Adam Smith, que fundamentalmente lo que va a decir, bueno, que el mercado debe autorregularse, ¿no? Hay ciertas reglas naturales, ¿no es cierto?, que se dan, y que el mercado se regula mediante esa famosa idea de la mano invisible, ¿no? Entre la oferta y la demanda, se autorregula, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Estado no hace falta que intervenga, ¿no? El Estado debe garantizar ciertos elementos para el desarrollo, ¿no?, de la economía. ¿Cuál es la otra escuela o la otra teoría económica que surge también en el siglo XVIII? Que va a ser también la primera que empieza a pensar esta nueva situación, la fisiocracia. Muy bien, Facundo. ¿Y cuáles son las características de la fisiocracia? ¿Qué piensa la fisiocracia? Que ahí hay una diferencia importante entre la fisiocracia y la escuela clásica. Igual, profe, Sí. yo interpreté que el texto trata la cuestión de la fisiocracia y del liberalismo clásico, de la escuela clásica, como una evolución. O
sea, lo primero que surgen son los fisiócratas y posteriormente la escuela clásica surge como una evolución o un paso más adelante de la escuela fisiócrata, como después de la escuela clásica va a venir la escuela austríaca en un futuro. Sí. Especialmente por la diferenciación que hay del papel preponderante de la tierra que plantean los Bien. fisiócratas al papel más, en realidad más importante que le da la escuela clásica a la producción de bienes de consumo y bienes de producción. Bien, perfecto. Esa es fundamentalmente la gran diferencia que va entre la fisiocracia y la escuela clásica, ¿no? ¿Por qué la tierra es importante para los fisiócratas? Sí, Rocío, bien. Rocío dice, la fisiocracia afirma que hay un orden económico natural en el que no tiene que intervenir el hombre. Bien. Sí, en verdad, este momento, ¿no es cierto?, del capitalismo primigenio es el que empieza a crear esta cuestión, bueno, que el Estado no debe intervenir. De hecho, la fisiocracia es la escuela que adopta el famoso lema dejad hacer, dejad pasar, ¿no? Refiriéndose al Estado, el Estado no debe intervenir en la actividad económica, ¿no? Después, obviamente, la escuela liberal clásica va a retomar esta cuestión, ¿no? Que el Estado tampoco debe intervenir, solamente a garantizar una base, ¿no es cierto?, para ciertas cuestiones. Considera la tierra como fuente de única riqueza. Bien. Profe, ¿me escucha? Sí, Lucía. Con respecto a eso que puse ahí en el comentario de que la consideraban, digamos, la única fuente de riqueza, es porque ellos, digamos, decían que era la única que podía suministrar los bienes nuevos y proporcionar un excedente sobre los costes aviados, mientras que la industria y el comercio solo transformaban los productos o los distribuían. Entonces, Bien. digamos que la tierra era la única, al tener la riqueza mayor, que podía hacer un buen uso, digamos, de estas, digamos. Bien, muy bien, perfecto. ¿Se entendió esta cuestión? ¿Por qué la tierra era la fuente de riqueza? Porque era la única que podía poder producir nuevos, perdón, nuevas riquezas, ¿no es cierto? Podía reproducir, por eso la importancia de la tierra. Obviamente, como bien marcaban los compañeros anteriormente, el liberalismo clásico, ¿no? Sobre todo a partir de Adam Smith, va a considerar que en verdad la riqueza es el producto del trabajo humano, ¿no? Entonces ahí la producción industrial va a empezar a ser considerada como fuente de riqueza, ¿no? La acumulación de capital especialmente. Bien, estos eran los aspectos por ahí centrales del texto que queríamos que ustedes tuvieran en cuenta, porque después el autor vuelve sobre el final cuando habla de la cuestión textil, bueno, un poco ya lo hemos visto y es lo que marca al principio, la importancia del agro, tener en cuenta esta cuestión, ¿no es cierto?, que decíamos al principio, del rol que va a tener, sobre todo la punta de lanza en este primer momento de la revolución industrial, que va a ser lo textil. No sé si quedó alguna duda, alguna pregunta sobre esta cuestión. El texto en verdad es bien sencillo y la idea, bueno, de este práctico era, bueno, establecer algunos puntos centrales a tener en cuenta. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? ¿Consulta? Lo de la revolución agrícola, fundamentalmente lo que decíamos al principio, que tiene que ver con el aumento de la producción, obviamente, alimentaria, que va a permitir sobrepasar lo que eran las grandes hambrunas, y después, bueno, ese proceso de acercamiento de la producción de las tierras va a generar que los campesinos dejen de trabajar la tierra del señor, la tierra comunal, y empiecen a producir en el tiempo libre, además de también la intervención o la adaptación de nuevas técnicas en la producción agropecuaria, empiezan a invertir ese tiempo libre que tienen en la producción de estas manufacturas, ¿no? Eso tiene que ver con la cuestión de la revolución agrícola y la importancia que va a haber en esta. Esto se va a traducir sobre todo en algo que no lo mencionamos, pero bueno, también trabajó Beatriz la clase anterior, que tiene con el aumento de demografía, ¿no? Al haber un mayor aumento de la producción de alimento, se aumenta la demografía y también aumenta la expectativa de vida de las personas, ¿no? Esa es otra cosa que marca el autor. ¿Alguna otra duda, consulta que quieran hacer?
¿Se entendió más o menos, chicos, chicas? ¿Cuál es la idea entonces? Bien, perfecto. Bueno, entonces, por mi parte no hay nada más. Si nadie tiene ninguna duda, ninguna consulta, daremos por finalizada entonces el encuentro del día de hoy. Como les dije, va a ser bien breve. Así que, bueno, nada, en la próxima clase van a empezar a trabajar lo que fue el proceso de revoluciones. Sí, perdón, Ulises. ¿Qué querías decir, Ulises? ¿Qué pasa con el recuperatorio? Todavía no lo corregimos, los trabajos. No, perdón, estoy leyendo ahí varias cosas. Los controles de lectura todavía no los corregimos. Obviamente, cuando los corrijamos, le damos a pasar las notas. Y sobre la guía de preguntas, no es que no tienen que mandarla. Es de autoevaluación. Si obviamente, si tienen alguna duda, alguna pregunta, en consulta nos preguntan a cualquiera de nosotros cuatro. Bueno, entonces,